Bueno, precisamente leíamos el documento de esta invitación al presidente Pedro Castillo para que acuda el próximo 16 de noviembre al debate de la comisión permanente, donde se va a evaluar si es que finalmente se aprueba o no el informe para acusar, o en todo caso, al presidente por el presunto delito de traición a la patria. Y precisamente sobre esto y otros temas vamos a conversar con nuestro primer invitado aquí en Contigo en la Política. Precisamente ya estamos en conexión con el abogado constitucionalista William Oblitas. ¿Me confirman? ¿Qué tal? Bienvenido al programa, doctor. Mayor agrado, un gusto nuevamente estar con ustedes y bueno, dispuesto a poder obviamente hacer algunas opiniones sobre lo que viene aconteciendo desde el derecho constitucional. Sí, doctor. En primer lugar, para comprender de qué trata esto que parece muy abstracto, ¿no? En la cuestión de confianza, quizás para muchas personas que nos estén viendo, esto puede ser algo muy complejo de entender. ¿Qué significa cuando un premier de Estado plantea la cuestión de confianza? Sí, para hacerlo didáctico, pues hay, digamos, una especie de dos armas. Cada una la tiene justamente los dos poderes del Estado, principalmente esos poderes del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo tiene el procedimiento de vacancia, digamos, y de la otra orilla, que es el Ejecutivo, que tiene obviamente lo que es la cuestión de confianza. Ambos lo que buscan son en límite, o sea, en último momento, en última ratio, el emplazar al otro poder del Estado a efectos de obtener una respuesta dada o si no, obviamente lograr su disolución con una suerte de negativa, ¿no? Por ejemplo, si es que la cuestión de confianza, como ya lo hemos vivido, es negada en dos oportunidades, se conoce que la consecuencia de esto es justamente ya la disolución del Congreso, ¿no? Y viceversa, el Congreso de la República, si es que obviamente cuando hace el procedimiento de vacancia y logra la cantidad de votos suficientes, innegablemente que también, ya lo hemos vivido también, se conoce de que tiende a vacar al presidente y así obviamente promover lo que es la sucesión presidencial, ¿no? Entonces, es una herramienta constitucional, sí, pero como es una herramienta constitucional, tiene un procedimiento que se debe respetar también. Ese procedimiento ha sido plasmado, ha sido ya indicado, sugerido por el propio Tribunal Constitucional también. Este procedimiento está regido mediante una norma que de una otra manera ya interpreta cómo se debe aplicar, ensayar, ejecutar también. Entonces, el hecho hoy por hoy ya no es mucho la utilización de estos mecanismos, que si bien obviamente se ejecutan, sino el hecho es si es que el procedimiento por el cual está optando determinado poder del Estado es el procedimiento adecuado, si ha ceñido al debido proceso, si ha ceñido justamente a los parámetros que indica la jurisprudencia o que indica la ley o que indica la misma Constitución también. Ese es lo que hoy por hoy quizá causa un poco más de vértigo o de, obviamente, también confusión, ¿no? Pero si estamos en llano, decimos de que obviamente es una herramienta constitucional destinada a emplazar otro poder del Estado para obtener algún tipo de respuesta, en límite, obviamente, poder quizá ya sea disolverlo o viceversa, vacar, en el caso fuera justamente el tema del periodo de vacancia o procedimiento de vacancia, ¿no? Sí, justo respecto a esto, es importante consultarle además porque el Premier lo que pretende es que el Congreso debata precisamente el proyecto de ley que busca regular esta norma constitucional, este mecanismo constitucional. Pero eso se puede comprender dentro de una cuestión de confianza cuando el tema de la derogación, debate o todo lo que respecta a leyes compete directamente al Poder Legislativo. Y muy buena pregunta, porque eso me hace obviamente convocar lo que es una sentencia del Tribunal Constitucional a 06-2019, ¿no? En la cual ya se ha precisado, se ha dejado plasmado, y eso se ha replicado en una ley que ya de una otra manera corresponde al bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que ya se presume constitucional, y fuera de que se presuma, ya ha sido sugerida o ha sido llevada a un proceso de inconstitucionalidad y ya ha quedado firme. Esa es la ley, la 31355, justamente en la cual ampara el Congreso de la República su respuesta ante el Premier, ¿no? Y de esa ley, como esa jurisprudencia que menciono, como obviamente también, digamos,
la presunción que ya existe justamente sobre este dispositivo es pues de que no puede hacerse cuestión de confianza sobre cuestiones que son competencias de otros organismos o de otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, es sobre ello una de las causales en las cuales obviamente también se ha elegido esta respuesta que ha realizado el Congreso de la República por medio de su oficio, dentro de los márgenes de lo que sería la constitucionalidad, pues estaría bien expuesto. Más aún si es que esto yo creo que ha sido una suerte de coincidencia pacífica y extraña dentro de todos los constitucionalistas al mencionar pues de que este pedido no goza de asidero constitucional, el pedido del Premier, ¿no? Ahora, precisamente respecto a eso, ya hubo una respuesta, al menos del Congreso de la República, y es que el presidente José William Zapata indicó directamente que esta solicitud resulta inatendible. ¿Usted cree que es precisamente por esa razón? Sí, eso me conlleva también a hacer una precisión. Muchos indicaban de que el oficio del Premier no conlleva una cuestión de confianza, sino una futura posible o hipotética cuestión de confianza. Y indicaban de que ante esa futura o hipotética cuestión de confianza, pues hay una respuesta del Congreso que también responde sobre una cuestión de confianza no planteada, ¿no? Inclusive el mismo Premier en su momento lo había mencionado, ¿no? Decía, yo no he presentado ninguna cuestión de confianza, pero ya me la están negando. Eso es falso, ¿no? Hay que tener también, obviamente, honestidad con respecto a lo que se ha llevado a cabo dentro del procedimiento, ¿no? Objetividad, madurez, esto obviamente falsa y agranda nuestra democracia. Y lo que ha realizado el Premier es un pedido para asistir a una sesión para plantear la cuestión de confianza. Y lo que le dice el Congreso de la República es, este pedido de asistir a una comisión para plantear una cuestión de confianza sobre este tema, como tú lo estás informando o indicando, este pedido, no de cuestión de confianza, sino de asistir a una comisión por este tema para que sea planteada una cuestión de confianza, este pedido como tal, obviamente es inatendible debido a estos argumentos y les pone la ley 31.355 y las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Entonces, para obviamente sacudirnos de esta suerte de información no tan exacta que han realizado algunos políticos mayormente, dentro de ellos también obviamente el Premier, no es de que se le haya negado una confianza, es de que se le dice de que no puede asistir al Pleno a efectos obviamente de sustentar una cuestión de confianza que no tiene asidero constitucional, ¿no? Ahora, eso tampoco podría ya interpretarse a la fecha, debido a que con el tiempo y en la historia ya nos hemos curado en salud con respecto a ello, no podría interpretarse en cuanto a lo que es una negación de confianza tácita, ¿no? Eso ya sería absolutamente pues, afectable en contra de lo que está visto. Le pido por favor que se mantenga en conexión con nosotros porque nos tenemos que ir a una brevísima pausa aquí en el programa, pero no se despegue porque estamos conversando precisamente con el abogado Williams Oblita sobre esta presentación o el anuncio de una posible presentación de la moción de confianza. El Congreso ya invitó al Premier para la próxima sesión del Pleno. ¿Qué nos depara en los próximos días? Con todo eso venimos tras la pausa. Innovados y con más entretenimiento que nunca. Con lo mejor de la gastronomía y emprendimientos. Belleza, turismo y mucho más. En la nueva temporada de tu programa favorito de aventura. De aventura, conéctate los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3:30 de la tarde. Con la conducción de Lucero Ruiz y Greco Infante a través de la señal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos.
En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01-479-4516 o al 980-269. Continuamos aquí en el programa Contigo en la Política a través de la señal de Facebook de Contigo TV y el canal de YouTube y por supuesto a través de Canal 13 en Econocable y 713 en HD. Nosotros vamos a volver el enlace con el abogado constitucionalista Williams Oblita para continuar hablando acerca de esto, pero ¿qué le parece, doctor, si antes de continuar con la entrevista vemos y escuchamos lo que dijo el presidente Pedro Castillo al respecto? Hay que hacer cambios estructurales, hemos sido pacientes, hemos puesto ante el país, ante los ojos del país, al Parlamento, una prerrogativa del Ejecutivo, como es una cuestión de confianza, a la cual hoy ya sabemos la respuesta, pero debo anunciar al pueblo peruano que el Ejecutivo, por mandato de este pueblo, vamos a darle una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano. Al pueblo se tiene que respetar. Hemos venido acá para ser respetuosos del mandato popular. Más de 9 millones de peruanos que han depositado la confianza en este gobierno. Vamos a darle una respuesta contundente al pueblo peruano con la finalidad de decirle que este pueblo se respeta. Doctor Oblita, su opinión respecto a este pronunciamiento del presidente Pedro Castillo, quien anunció además que al parecer ya están evaluando una respuesta sobre el tema de la cuestión de confianza. Sí, bueno, nada más precisar de que si bien obviamente es prerrogativa del Ejecutivo el plantear proyectos de ley, es una prerrogativa constitucional, pero no es una prerrogativa absoluta, no es una prerrogativa ad totem, ¿no? Es una prerrogativa que tiene límites, y esos límites justamente están establecidos por esta sentencia del Tribunal Constitucional que menciono. Esos límites están establecidos por la Ley 31.355, que interpreta justamente lo que son los pedidos de cuestión de confianza, y esos límites le indican de que sí puede tener prerrogativas con respecto a la presentación de proyectos de ley, pero de una u otra forma lo que no puede es plantear ese proyecto de ley bajo una cuestión de confianza donde inmiscuya en las facultades o afecte las facultades o funciones de otros poderes del Estado. Eso no puede, eso está clarísimo, eso no hay objeción alguna, creo inclusive también de parte de la doctrina o seria, formal, que actualmente existe también, tampoco obviamente hay, digamos, asidero para tal solicitud, ¿no? Sobre lo demás, pues, no podríamos indicar porque con total honestidad, como yo me dedico a la academia, pues veo que no es un discurso, digamos, que se podría comentar desde el punto de vista constitucional, porque mencioné en un momento de que se le tiene que solicitar al pueblo o lo va a presentar ante el pueblo, en otros momentos refiere de que es al Parlamento. No podría ser mayor comentario, veo que es un poco gaseosa la propuesta, pero con respecto a de que si es su prerrogativa, obviamente es una prerrogativa presentar proyectos de ley, pero preciso de que obviamente eso está limitado ya por las sentencias del TC, por la Constitución, por la ley, inclusive obviamente también
por la doctrina con respecto al derecho constitucional, ¿no? Lo máximo que podría llegar a hacer quizá en este sentido sería una suerte de reiteración, o lo que puede hacer quizá el presidente de la República, y lo tiene pensado, es plantear, eso sí se puede realizar quizá, que sus propios ministros o el premier con sus ministros acuda al Congreso de la República y se presente solicitando una cuestión de confianza facultativa. Eso quizá obviamente puede que se ejecute en las próximas horas o en los próximos días en todo caso, pero es una de las cuantas acciones que puede realizar el Ejecutivo desde obviamente también sus facultades políticas, eso sí, ¿no? Pero el insistir con este tipo de argumentos o de propuestas dentro de ellas, recortar para obviamente suprimir algunas facultades de otros poderes del Estado, eso no se puede, ¿no? Sí, precisamente vamos a mostrar a continuación otro documento enviado desde el presidente del Congreso, el señor José William Zapata, al premier Aníbal Torres. Lo tenemos allí, vamos a ponerlo en pantalla completa para que el público pueda leerlo concretamente, porque lo que hace directamente con este oficio el señor José William Zapata desde la mesa directiva es tender prácticamente la invitación al premier Aníbal Torres para que acuda a la próxima sesión del Pleno, pero le deja una advertencia y vamos a leer el oficio. Dice: habiendo recibido el documento de la referencia, le comunico que de conformidad con los artículos 129, 132 y 133 de la Constitución Política del Perú, usted puede concurrir a la próxima sesión del Pleno del Congreso, que se le comunicará oportunamente. Le reitero que toda cuestión de confianza, atención, debe plantearse con sujeción a nuestro texto fundamental, el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. Dice además, más abajo, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza conforme se lo manifestamos en nuestra anterior comunicación. Si en otro particular, presidente del Consejo de Ministros, quedo de usted atentamente. Es lo que ha indicado el señor José William Zapata al premier. Ahora, para comprender un poco más, y bien como usted lo señalaba además, doctor Oblitas, es una prerrogativa del Ejecutivo y del premier presentar una cuestión de confianza y también acudir a una sesión del Pleno del Congreso. Con esta invitación, el premier puede acudir en la próxima sesión y hay que hacerle la consulta. ¿Va a poder presentar la cuestión de confianza si es que se le otorga la palabra? Y si es que no se le otorga la palabra, puede ocurrir como lo que sucedió en su momento con Salvador del Solar, que uno de los congresistas del oficialismo le puede quizás otorgar los minutos para que el premier declare en el Pleno. Sí, una realidad como la que aconteció justamente con el ex premier Salvador del Solar es de difícil repetición, de manera muy análoga, por así decirlo. ¿Por qué? Porque actualmente ya existe sobre ese hecho inclusive una claridad jurisprudencial, y existe una norma expresa inclusive los detalles o las salidas o alternativas que podrían existir en cada coyuntura. Por ejemplo, lo que menciona es de que no se puede interpretar una suerte de negativa de cuestión de confianza tácita, ¿no? Eso es una de las salidas que se mantiene. Otra de ellas es de que justamente el Ejecutivo no podría plantear una cuestión de confianza de cualquier otra fórmula que pueda existir, no esta necesariamente, cualquier otra fórmula que también se inmiscuya o afecte a las facultades de los otros poderes del Estado. Entonces, sobre eso ya hay una claridad, es difícil que se repita una circunstancia como la que menciono. Lo que sí se realiza desde el legislativo es algo que también están obligados por ley, por mandato constitucional. Es de que obviamente el premier como los ministros pueden acudir al Pleno del Congreso en cualquier momento y tienen las mismas facultades con respecto al debate, me refiero, que cualquier obviamente otro congresista. Eso está dentro de la Constitución. Así que lo que ha hecho el oficio es resaltar o indicar lo que ya constitucionalmente se sabe. Es más, si no hubiera existido el oficio, también obviamente el premier y los ministros hubieran tenido la facultad de obviamente poder acudir al Congreso y poder también participar dentro de la agenda o de algún punto que pueda existir en el debate. Lo que hubiera sido recomendable hubiera sido justamente de que
este proyecto de ley que indique el Ejecutivo lo hayan tratado por medio de la Comisión de Constitución, pero no mediante necesariamente un dictamen de archivo, sino que más bien ahí se haya invitado tanto al Premier como al Ministro de Justicia para que sustenten este proyecto de ley, ¿no? Y desde ese nivel, no en el nivel del Pleno, sino desde ese nivel de comisión, debería haberse justamente ya satisfecho o resuelto sobre este pedido para no causar mayor zozobra ni tampoco obviamente mayor inestabilidad, ¿no? Pero lo más probable es que acuda, regresando a lo que es el oficio que me menciona, lo más probable es que acuda el Premier si es que así lo vea bien y si es que obviamente se cumplen estas sorpresas que menciona también el presidente, pues quizá puede que planteen una cuestión de confianza con respecto al gabinete, ¿no? Puede ser una de las estrategias políticas que puede acontecer, ¿no? Y sobre eso sí tendría que votarse o a favor o en contra, ¿no? Respecto a esto, doctor Oblitas, en caso de que el Premier finalmente acuda a la próxima sesión del Pleno y plantee la cuestión de confianza, se va a tener que llevar a cabo un debate, ¿no? Y en base a ese debate finalmente se elige, o en todo caso se vota si se le otorga o no. ¿Qué pasaría si finalmente el Congreso decide no otorgarle la confianza a este gabinete ministerial? De acuerdo a la Constitución política, son dos negativas de confianza a efectos de que obviamente exista la posibilidad o potestad del presidente de la República de disolver el Congreso. La primera, digamos, obviamente es una antesala, es un requisito previo para que pueda acontecerse un segundo pedido de cuestión de confianza, ¿no? Ahora, entendamos que también, de acuerdo a lo que ha sucedido, es de que justo por eso el Congreso de la República, hasta ahora creo yo, o he visto justamente, de que se ha limitado en poder censurar tanto al Premier como a determinados ministros, debido a que no ha querido hacer de utilidad o ejecutar esta suerte de primera cuestión de confianza negada, ¿no? Entonces, innegablemente es que hubiera la posibilidad de que acudieran al Congreso de la República, el Premier como los ministros, lo que va a acontecer es de que, como tú muy bien lo mencionas, va a haber un debate y posterior a ello es de que haya una respuesta afirmativa o negativa por medio de los votos. No, por la estrategia que ha ido aplicando el Congreso de la República, podemos evidenciar de que ellos ven con mayor atracción el juicio político del presidente antes que estar justamente quizá entreteniéndose en temas de censuras con respecto a algunos ministros o al mismo premier, ¿no? Es por eso que han dejado o no han activado todavía muchos pedidos de censura que puedan existir contra el mismo, incluso por algunas causales que últimamente quizás se han venido dando, como esta suerte de agresiones ante obviamente también una periodista dominical, ¿no? Entonces, digamos que el poder Legislativo está concentrado más justamente en lo que pueda acontecer con respecto al presidente de la República que justamente los ministros, quizá también por el rédito que puedan recibir de esa acción, ¿no? Y no de otras. Lo más probable es de que no nos sorprenda de que posiblemente por ahí puede que se plantee la cuestión de confianza y el Congreso se les puede otorgar, pero bajo esa estrategia que menciono, ¿no? Sí, precisamente al respecto tenemos además las declaraciones del Premier Aníbal Torres, que durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno se refirió a la cuestión de confianza y también hizo un llamado a la población a defender la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del Premier que se expresó respecto a la negativa del Congreso respecto a la cuestión de confianza. Vamos a escucharlo. Pero hay que entender la población. ¿Quién lo puso a Pedro Castillo aquí? El pueblo. Todos nosotros, todo el pueblo, con su voto. ¿A quién quieren destituir? ¿Solamente a Pedro Castillo o a quién? Al pueblo. Ellos no pueden ver que el pueblo se encuentre ahora ejerciendo el poder. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación de todos los peruanos, o al menos de la mayoría de peruanos, que puso a Pedro Castillo como presidente? Defender la voluntad popular, defender nuestro voto, defender el poder soberano. Y eso se debe defender a toda costa, a cualquier precio e incluso con la propia vida, porque no nos podemos quedar muy tranquilos mientras
un pequeño sector muy poderoso que tiene el dominio de la prensa quiere acabar con el Estado de Derecho en el Perú. Bueno, de alguna manera haciendo un llamado a la población a que continúe quizás manifestándose de manera pacífica, entendemos y esperamos también, en apoyo al gobierno, ¿verdad? Y justamente venimos de una semana en la cual hubo manifestaciones en la avenida Bancay y en los exteriores del Congreso y por las cuales además la mesa directiva decidió al menos suspender la sesión y la junta de portavoces que estaban pactadas para el último jueves. Respecto a esto, al parecer da la impresión de que desde el Ejecutivo ahora tienen una mayor asesoría, al menos da esa impresión, porque en las últimas declaraciones no han anunciado directamente qué medidas van a tomar desde al menos la presidencia del Consejo de Ministros, pero usted indicaba previamente qué es lo que podía hacer en todo caso el presidente junto al premier. ¿Cuáles son las prerrogativas que tendría, digamos, o podría aplicar en estos próximos días, doctor Oblitas? Sí, en primer lugar el comentario sobre lo que indica el premier, sobre el ámbito constitucional, porque con total honestidad hay argumentos que ha utilizado el premier, pues que no podría meritar mayor comentario técnico o académico, ¿no? Son ilusiones a saltos no tan lógicos con respecto a lo que acontece. Me explico por qué. Sí, en efecto, cuando alguien gana las elecciones, sea presidente o congresista, innegablemente está investido de cierta responsabilidad como también de ciertos derechos, pero tiene deberes, y los deberes lo franquea la Constitución. Y no solamente tiene deberes, sino que también tiene condiciones para ejercer el poder. Y esas condiciones también lo franquea la Constitución. Y tiene métodos, inclusive, la Constitución lo permite así, ¿no? Tiene métodos para obviamente poder también emplazar a ese representante y solicitar de que obviamente deje el mando o se retire justamente de ese cargo de confianza que es establecido. Entonces, otra vez más caemos en la falacia de la generalidad, ¿no? Esta falacia de la generalidad en la cual se indica de que, como ganó las elecciones, innegablemente su mandato tiene que ser absolutamente irresistible, se tendría que bajar, obviamente, la cabeza ante todo lo que pueda hacer o pueda indicar, inclusive, obviamente, tendría la Constitución misma que subyugarse ante, obviamente, la acción de poder que menciona. Eso no es así. Tendríamos que indicar eso ahora también, obviamente, a la población, se tiene que indicar eso a los alumnos de Derecho, de que la Constitución está encima de cualquier poder del Estado. Es más, regula sus funciones, regula sus facultades y regula sus límites. Y obviamente que uno de los límites está en que las acciones del presidente de la República tienen que estar bajo bajo los parámetros, bajo los márgenes que la Constitución menciona, ¿no? Entonces, en aras de lo que siempre se suele utilizar, de que se ganó las elecciones y por eso obviamente puede establecerse una suerte de monarquía, no es así, no es así, es por eso que hay otros poderes del Estado que controlan las facultades del Ejecutivo, es por eso que hay una Constitución que indica los parámetros, inclusive indica hasta los mecanismos, indica inclusive las consecuencias que puede acontecer si es que obviamente hay un mandatario o un representante que de una otra forma no se ciña a lo que la Constitución refiere, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede mencionar. Ahora, con respecto a las estrategias y la asesoría que me mencionas, lo que yo puedo indicar, Marlo, es de que siempre han habido esta suerte de anuncios un poco genéricos, creo yo, de parte del Ejecutivo. En alguna oportunidad también indicó de que vendrán sorpresas la otra semana o vendrán sorpresas el otro mes. Y pues las sorpresas, digamos, no eran mucho de estrategia ni tampoco eran sorpresas para el país de forma propositiva, sino más bien o no sucedía nada o habían justamente más bien desencantos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que puede que exista, como en el tema de la OEA en su momento, una suerte de estrategia, pero va a ser una estrategia en límite, ¿no? Va a ser una estrategia ya de una contradicción máxima, una estrategia exigida, una estrategia ya obligada, más no una estrategia quizá pulida o de acorde a lo que justamente quizá uno puede verse gratamente sorprendido, ¿no? Eso es lo que podría indicar.
Sí, la gran estrategia puede ser de que vaya el Premier con sus ministros a plantear una cuestión de confianza, pero no sobre un proyecto de ley, como ahora lo hacen o lo quieren hacer por medio de un oficio, sino tendrían que hacerlo ya por medio de sus cargos, de su sometimiento de sus cargos a disposición, que se le brinde una confianza. Eso puede ser una de las sorpresas que esperan la otra semana, ¿no? Sí, respecto, ahora estábamos hablando un poco sobre el anuncio de este planteamiento de la cuestión de confianza, qué significa, qué nos depara para los próximos días. Sin embargo, ahora tenemos que pasar a otro plano y es también el informe que se aprobó desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por el delito de traición a la patria. Un informe que, si bien es cierto, hay que reconocer que el presidente ha cometido serios errores durante su gestión y ha tenido quizás una actuación bastante cuestionada, pero muchos especialistas han advertido que este informe, bajo estos fundamentos y bajo al menos este presunto delito, no cumpliría precisamente con los requisitos para darse de tal manera y que no estaría de acuerdo a lo que dice la Constitución. En primer lugar, doctor Oblitas, ¿qué es lo que dice la Constitución respecto a los delitos por los cuales puede ser acusado el presidente de la República, Pedro Castillo? Sí, hay una serie de artículos que justamente establecen las condiciones para dar trámite a esta denuncia, ¿no? Particularmente tenemos el 99 y 100, que de una otra forma guían lo que es los procedimientos de acusación constitucional, pero de manera más trascendente todavía tenemos el artículo 117, ¿no? Donde refiere de que obviamente el Congreso de la República, o se le puede acusar al presidente de la República por 4 presupuestos. No son delitos ni infracciones. Muchos de mis colegas mencionan que son 4 delitos, no, porque no hay un delito por cerrar el Congreso, eso no es un delito. Pero es una infracción. No, tampoco es una infracción, son presupuestos fácticos que se le conoce dentro del derecho. Esos presupuestos fácticos, para que me pueda entender la población, son acciones materiales, son conductas que pueden encajarse dentro de un delito, sí, de manera muy rauda pueden encajarse dentro de un delito, como en el caso de traición a la patria, que han pedido o se desea encajar ahora por medio de un informe, pues sí, pero hay otros que pueden encajar en otros suerte justamente de infracciones. Y ahí yendo a la pregunta de manera medular, es la calificación sobre el informe. De una u otra forma, y yo siento que no ha habido una lectura de muchos de mis colegas con respecto justamente al informe, ¿no? El informe sugiere 2 sanciones, una sanción por antejuicio y una sanción por juicio político. Es decir, una sanción en el tema del derecho penal, digamos, la acusación de un delito, y la otra sanción, justamente es más bien la que motiva la inhabilitación, es por juicio político, porque han infringido algunas normas de la Constitución. Ahora, si es exigido o no el tema de evaluación de la conducta del presidente, pues lo que es antejuicio político es exigido. Hay que, en ese aspecto, ser honestos, y coincido ahí justamente quizá con el criterio o el aterrizaje de los comentarios de tanto políticos como algunos colegas, sí, coincido. No en el mismo argumento quizá, porque pues he visto que se sustenta y se indica de que el presidente nunca traicionó a la patria, pero justamente el informe dice que es por tentativa. Entonces ese argumento no recaería mucho, sino que yo indicaría incluso de que incluso por tentativa no se podría realizar, o el presidente no habría realizado tal delito, debido a que obviamente pues la conducta no se había desplegado en todo. Ahora, eso lo tratan de explicar junto con lo que es el derecho internacional público, que son ya, que en eso se sustenta también la denuncia, ¿no? Pero yo creo que mayormente, o si algo de fuerza tiene el informe, no es por antejuicio, es por el delito, sino que es por el tema de infracción a la Constitución, que se le denomina dentro de la teoría como juicio político, ¿no? Yo creo que ahí tiene al menos un poco más de respaldo que obviamente la otra crítica. Ahora, el Congreso de la República siempre tiene un margen de acción, hay que comprender así, siempre tiene un espacio obviamente donde puede actuar o trabajar y que se les deja asumir el criterio para que pueda adoptar ciertas acciones. Es cierto que también ese margen está limitado por el texto legal y por la Constitución, eso es innegable, ¿no? Pero vamos a asistir a un buen debate, esperemos que obviamente la academia también sea más sólida y más frondosa con respecto a la explicación de esta figura o no, y tenga también obviamente la objetividad de definir que el informe no solamente es por un delito,
es por un delito y también por infracciones, ¿no? Entonces, esto puede conllevar la suspensión del presidente si es que es acusado por medio del delito, sí. Puede llevar a la inhabilitación del presidente si es que es acusado por infracción a la Constitución, también. Entonces, son dos mecanismos que el informe ha optado y que la subcomisión ha tenido a bien aprobar, ¿no? Pero vamos a ver qué acontece. Yo lo que convoco o llamo ahí es de que, como por ejemplo, el trabajo que ustedes vienen haciendo desde su canal, es que se difunde y se debata técnicamente justamente este informe, ¿no? Es lo que corresponde para brindarle legitimidad y seguridad si es que quieren este tipo. Sí, bueno, precisamente para también el público estamos hablando sobre la aprobación de este informe que recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria. Esto se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y vamos a regresar tras la brevísima pausa para continuar conversando y ya con los últimos alcances con nuestro especialista del día de hoy, el doctor Williams Oblita, abogado constitucionalista. Todo eso y más tras la pausa. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, El canal de todos los peruanos. Innovados y con más entretenimiento que nunca. con lo mejor de la gastronomía y emprendimientos. Belleza, turismo y mucho más. En la nueva temporada de tu programa favorito de aventura. De aventura, conéctate los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3:30 de la tarde. Con la conducción de Lucero Ruiz. Y Grecia Infante a través de la señal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Continuamos aquí en vivo en el programa conversando además con el abogado constitucionalista, el señor Williams Oblita, sobre lo que significa este informe que recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria. Vamos a escuchar a continuación lo que indicó el mandatario al respecto. Mientras nosotros estamos preocupados por el país, mientras estamos viendo cómo solucionamos, en el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones da inicio a la sesión y recomienda la inhabilitación del presidente de la República por traición a la patria con 11 votos a favor y 2 en contra y 3 en contra, 10 en contra. Entonces, no nos amilana, nosotros acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano, lo decía, y espero de que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano, no a las personas. Es una respuesta que traslado no solamente al pueblo, sino que también en estos momentos coyunturales donde la población es el principal testigo de lo que se viene haciendo, quién está o no trabajando por el Perú, pero cada quien hace lo suyo y cada quien da una respuesta de acuerdo en todo caso, a la responsabilidad que tenemos.
Vamos allí las declaraciones del presidente Pedro Castillo durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno respecto a la aprobación de este informe que recomienda inhabilitarlo por el presunto delito de traición a la patria. Su opinión, señor Oblitas. Sí, el procedimiento que se ha llevado a cabo es un procedimiento constitucional. El tema es el informe, ¿no? El contenido del informe y su aprobación. Ahora, sobre las perspectivas que indica, porque obviamente sobre eso sí no hay, digamos, una unanimidad de criterio, como muy bien lo señalabas, muchos constitucionalistas o muchos que se dedican al derecho parlamentario han mencionado de que obviamente no tendría tanta consistencia o solidez, por eso que invocaba justamente que hay un debate mucho más amplio, pero sobre el contenido como tal del informe, ¿no? Sería bueno sobre ello. Ahora, con respecto a lo que me mencionas de los comentarios del presidente, pues mencionar lo anterior, ¿no? Tanto sobre los dos poderes está la Constitución Política del Perú, ¿no? Lo que nos define como democracia, lo que nos define como república, lo que nos define como país, es justamente la Constitución Política del Perú. Sobre eso no puede existir nada más. Y eso tienen que respetarlo ambos poderes del Estado, ¿no? El invocar, digamos, obviamente, que el Congreso actúe bajo los intereses de la nación, pues el Congreso se deja llevar innegablemente por intereses propios, digamos, que obedece a un colectivo de manera más rápida y el Ejecutivo por otro. El hecho es que los dos miren justamente los deberes constitucionales que mantienen, ¿no? Y si dentro de eso se refiere de que no sería constitucional el procedimiento, pues el procedimiento es constitucional. Lo que está en debate ahorita es más bien el informe, si tiene el peso correspondiente, si tiene la fuerza correspondiente, el contenido o los fundamentos suficientes, como para obviamente acusar al presidente de la República, ya sea por el delito o ya sea por las infracciones constitucionales, y con ello obviamente buscar ya sea la suspensión o ya sea la inhabilitación justamente del presidente, ¿no? Entonces, eso es lo que atañe, lo que queda. Obviamente que también eso le corresponderá al abogado del presidente demostrar. Entendamos que todavía hay dos instancias que faltan justamente ser culminadas. Es por eso que para la otra semana se ha citado al presidente de la República, que justamente sería la segunda instancia dentro del Parlamento, por decirlo así de una manera metafórica, que es en la comisión permanente, en la cual también tendrá que evaluarse, discutirse este informe, y de acuerdo a los votos o no que hayan a favor o en contra, va a tener eso que ser elevado justamente al Pleno, que es la última instancia en la cual justamente ya se tendrá que debatir o no el mismo informe, invitar también obviamente al presidente que vaya con su abogado o que vaya justamente su abogado en representación de él, y de acuerdo a ellos el mismo procedimiento, se debate y al final obviamente se aprueba cualquiera de las dos sanciones, ¿no? Ya sea se aprueba de manera inicial el tema de la acusación y con posterioridad obviamente se va a llevar a votación o aprobación o no el tema obviamente del juicio político, que son las infracciones, ¿no? Entonces, eso es lo que obviamente falta todavía por recorrer. El presidente de la República en algún momento cuestionó este procedimiento y esta denuncia, como lo hace también con la denuncia de la fiscal de la Nación. Sí lo cuestionó. ¿El Poder Judicial no le dio la razón? No le dio la razón, le indicó que no tenía la razón. Eso lo hizo inclusive el año pasado el señor presidente de la República, y obviamente le negó esa posibilidad del Poder Judicial, y es por eso que el procedimiento ha seguido su curso. Es por eso que se refiere de que el procedimiento con respecto a lo que es obviamente la tramitación de la denuncia, pues no es inconstitucional. Inclusive hay una sentencia del Poder Judicial que lo respalda. El tema es sobre el contenido, vuelvo a recalcar, ¿no? El contenido del informe, los alcances, los márgenes, el fundamento, eso es lo que obviamente lleva a una suerte todavía de discusión y de debate. No, ahora también entendamos que hay otras denuncias constitucionales contra el presidente, algunas un poco más llamativas que otras, como por ejemplo la última denuncia que presentó la fiscal de la Nación. Ya me imagino que obviamente la subcomisión, pues en postrimerías fechas ya justamente estaría calificando, ¿no? Respecto, doctor Oblitas, tenemos un documento precisamente que es ya la respuesta del presidente del Congreso, el señor José William Zapata, que invita precisamente al mandatario para la próxima sesión de la Comisión Permanente. Lo ponemos en pantalla completa para poder leerlo correctamente y para también conversar con usted acerca de lo que significa esto para, o al menos el procedimiento. Dice lo siguiente: me dirijo a usted para invitarlo a asistir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso que se celebrará el miércoles 16 de noviembre a las 9, oportunidad en la que se debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la denuncia constitucional
presentada contra usted, en el que se conduye a acusarlo en su condición de representante de la República por la presunta infracción de los artículos 32, 54, 110, 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú. De esta manera, lo que se busca en todo caso es invitar al presidente para que él acuda a dar sus alegatos en la próxima sesión de la Comisión Permanente y para que de alguna manera pueda dar los argumentos ante el Congreso de la República y finalmente sean los congresistas que a través de su voto de alguna manera aprueben o nieguen finalmente este informe que recomienda inhabilitar al presidente por traición a la patria. Bueno, y precisamente al respecto, la pregunta que le quiero hacer a continuación, doctor Oblitas, es: ¿el presidente está en la obligación de acudir respectivamente o es que puede mandar en todo caso a su abogado o puede quizás ejercer su defensa mediante un oficio? Sí, de una u otra forma, este procedimiento, yo le he venido haciendo seguimiento desde que obviamente fue presentado, ¿no? Y ya se ha llevado varios meses de que obviamente se ha investigado dentro de la subcomisión. Son cerca de, si mal no recuerdo, serán más de 5 a 6 meses de que obviamente se venía discutiendo en la subcomisión. Ahí se han llevado a cabo audiencias, se han llevado a cabo obviamente también diligencias, testimonios, se ha solicitado los descargos de la parte contraria y se han presentado también. Entonces, innegablemente que se ha hecho un recaudo probatorio, sí, digamos, dejándose llevar, sí, por el debido procedimiento dentro de toda la subcomisión. Vuelvo a recalcar que el tema es el contenido del informe, más no el procedimiento, porque en eso sí, inclusive, se han excedido, inclusive, en algunas fechas para poder presentar los mismos informes y demás. Incluso se cambió de ponente, antes era el congresista Soto y ahora es otro congresista, ¿no? Entonces, este documento obedece a la suerte del debido procedimiento que está llevando a cabo el Congreso. Pues sí, nadie puede objetar eso, creo yo. Nadie puede decir de que este documento es sorpresivo. En algún momento va a solicitarse esa invitación a la Comisión Permanente del Presidente de la República. Sí, obviamente que es un poco sumaria la invitación también, pero está dentro de los márgenes que le permite el artículo 89 del reglamento al presidente del Congreso. O sea, sí está dentro de la ley, de su propio reglamento. Pero a comparación de otros casos, sí lo están viendo de manera sumaria, ¿no? Innegablemente, porque están citando para el día miércoles, o sea, con 3 días justamente de anticipación, justo lo exacto y lo preciso que indica el reglamento como condición mínima. Ahora, en esa oportunidad, el presidente de la República puede o no asistir. Y ya hemos visto que se han tratado de ensayar fórmulas un poco ya repetitivas por parte del Ejecutivo en este caso, ¿no? Por ejemplo, ensayaron en las mociones de vacancia acciones que ya habían sido llevadas a cabo por el expresidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no? Que se va a dar un pequeño discurso de 10, 15 minutos y después deja a su abogado para defenderse, ¿no? No sé si será la mejor estrategia o no. Analicemos, obviamente, también qué implicancias tiene esa suerte de conductas con respecto a los congresistas. No sé si a los congresistas les agrade o no también tener ese tipo de ya sea desplantes o no, digamos. Entonces eso también se tiene que calcular. En primera instancia, Marlo, lo que ha sucedido es de que el presidente de la República no ha acudido a las citaciones, sino que ha mandado justamente a su abogado. Intuyo que en esta oportunidad ante la Comisión Permanente será lo mismo, más aún cuando maneja un discurso, como ya lo hemos visto, donde refiere de que él está, digamos, entretenido o está ocupado en otros quehaceres antes que en las respuestas al Congreso. Eso es lo que ha referido. Entonces me imagino que mandará justamente pues a un abogado, ¿no? O a su abogado, como también lo ha hecho en la subcomisión, ¿no? Dentro de ello, también me preguntas, realmente por medio de un oficio podría tener alguna suerte de respuesta. Yo creo que no. Yo creo que no porque, y no es que no lo crea nada más, sino que la respuesta es no, porque el artículo 89 del reglamento del Congreso no antepone un oficio como una suerte de respuesta, salvo que presente un alegato y él mismo se exima, él mismo no desee justamente quizás hacer ejercicio de su derecho de defensa de manera oral. Es la única forma, y lo quiere hacer por medio de un escrito. Es la única forma, pero él implícitamente estaría renunciando a, obviamente, ejercer su derecho de defensa oralizado, ¿no? Y sería por ello.
cosa muy sine qua non en los juicios políticos, perdón, muy excepcional en los juicios políticos, porque no en ningún momento se han dado tales hechos, ¿no? Y lo que haría ver sería una debilidad más bien con respecto a su defensa, ¿no? Lo que yo considero es que se va a repetir lo que hemos visto ya en la subcomisión, que obviamente va a acudir el abogado del presidente, muy probablemente con otra colaboración o apoyos, y obviamente pues eso va a suscitar después un debate entre las bancadas oficialistas y entre obviamente las bancadas de oposición, y se va a llevar a cabo una votación. El presidente puede pedir la reprogramación de la sesión de la comisión permanente, argumentando quizás tiene ya una agenda bastante ocupada para esa fecha. Muy buena pregunta, Marlon. Muy buena pregunta, porque innegablemente que quizá eso se me estaba yendo justamente en la intervención anterior. Y sí, puede justamente el presidente de la República solicitar una reprogramación, pero eso son para determinadas causales, ¿no? Por ejemplo, la causal más gravitante y más existente dentro de una reprogramación es el parlamentario y jurisdiccional, hasta laboral, ¿no? Que es el tema, obviamente, temas de salud, ¿no? Temas, obviamente, también que quizá con respecto al derecho necesita un plazo para que de una otra forma pueda armar su defensa de mejor manera. Entonces, sí puede existir, pero eso está también establecido mediante condiciones, ¿no? La condición de que se interfiere con otro evento que yo estoy ya, en el cual ya está programado, obviamente, mi calendario. Ese tipo de justificaciones, si bien se han dado dentro de la subcomisión de los procedimientos políticos, es muy abierto el margen que va a tener el Congreso para poder aceptarlo o no. Quizá para que no se aduzca una suerte de afectación al debido proceso y obviamente hay una suerte de victimización de la parte que está siendo denunciada o ya post o a futuro inhabilitada, para que no se produzca eso, legalmente también el Congreso puede decidirlo. Pero sí, en materia general, sí puede solicitar una reprogramación. Para eso tiene que utilizar las causales propias de una reprogramación, que van desde obviamente afectaciones a la salud como otros argumentos, y eso al final lo decide el Congreso de la República, ¿no? Así que sí puede darse, puede llevarse a cabo, pero obviamente mediante las condiciones que indica la norma y que indica obviamente también la costumbre parlamentaria, ¿no? Perfecto. Bueno, agradecerle, doctor, por estar aquí en vivo a través de la señal de Contigo TV y también a través de la señal de Econocable, Canal 13 y 713 en HD, por poder hacer este análisis bastante técnico sobre lo que significa el planteamiento de una cuestión de confianza, cuáles van a ser los procedimientos y también sobre este informe que busca inhabilitar al presidente Pedro Castillo. Agradecerle por estar aquí en el programa. No, muy agradecido a Contigo TV, agradecido con Walter también, obviamente, que intermedia siempre para la comunicación, y bueno, encantado más bien de poder asistir y poder esclarecer al público de ustedes sobre algunas dudas que puedan quedar pendientes, ¿no? Encantado más bien, gracias por el espacio y bueno, un gran abrazo, cuídense mucho, tengan buen día. Perfecto, muchas gracias, doctor Williams Oblita, por estar aquí en el programa Contigo en la Política.